Otra cosa que sucedió este Jueves Santo fue el episodio en el monte de Getsemaní, o el huerto de Getsemaní. Habíamos visto, eh, Jesús lava los pies de los discípulos, después se instituye la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, y ahora eh, Jesús se va al monte de los olivos y se aparta con algunos de sus discípulos para orar. Esta es una foto de lo que es el Monte de los Olivos. Tiene estos árboles que son añejos, históricos. Son de cantidad de años los que tienen estos olivares. Este es el sitio original, era un huerto. Y vamos a leer el texto bíblico y luego hablamos. Entonces llegó Jesús, estoy en Mateo capítulo 26, 36. Este pasaje sale en Mateo, en Lucas. Bueno, esos dos vamos a estar viendo un poquito de cada uno. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No recuerdo otro episodio en el que Jesús abriera su corazón a sus discípulos. Tenía 12 con 12 cercanos, sin embargo, tenía estos tres que les eran más íntimos y se apartó con ellos tres con la intención de orar y que ellos le apoyaran en oración y abrió su corazón, dice, estoy muy triste, ¿sí? Velen conmigo. Yendo, el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego, dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Un pastor de nuestra fraternidad siempre hace referencia a este episodio, esta frase de Jesús. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, reclamándole como por lo menos una hora. ¿Y qué es lo que el Señor está esperando de nosotros acerca de la oración? Por lo menos una hora diaria. Apartar de estas 24 horas de nuestro día, una hora para buscar a Dios. Por lo menos una hora. Eso es lo que está queriendo decirle Jesús a Pedro. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces el Señor pidió, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa no pasó. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Inmediatamente después llegó Judas con los soldados de la guardia del templo para arrestarle. Es un pasaje impresionante. Es difícil leerlo sin las emociones a flor de piel. Ver a Jesús en este tan humano, tan real, tal como vos y yo, pero aún así sin pecado, dejándonos ejemplo, diciéndonos te pueden pasar cosas difíciles, pero al igual que yo, dijo Jesús, al igual que yo, sometete a su voluntad y vas a ver la victoria, porque la victoria lograda, porque Jesús pedía no pasar por la cruz y aceptó la voluntad del Padre y pasó por la cruz. Y la victoria fue increíble, impresionante, insuperable. Se puede decir sin temor a error que la victoria en la cruz fue insuperable. Nada, ningún éxito de ningún ser humano, nación, país. Juntemos todos los éxitos del mundo, se comparan al logro, al éxito, al triunfo de la cruz. Hemos leído Mateo capítulo 26, del 36 al 48, luego vamos a leer un versículo más en el Evangelio de Lucas para tener un panorama completo. Recordemos que Lucas tenía un panorama distinto. Bueno, cada escritor de los evangelios apuntaba a un auditorio, escribía con su personalidad, escribía con su intencionalidad, porque uno escribía para judíos, otro escribía para griegos, el otro para romanos, otro para todo el mundo. Lo real es que detalles de uno y de otro nos dan ese sabor, ese ingrediente que realza. ¿Vieron cuando uno encuentra un ingrediente que realza todo, toda la comida? Bien, yo encuentro que el plato que nos sirve Mateo es un plato exquisito, pero tomamos de Lucas un pequeño ingrediente que le da un sabor inigualable a este episodio del Getsemaní. Bueno, vamos a por parte. ¿Qué era Getsemaní? Getsemaní era un huerto en el Monte de los Olivos. Y recién vimos una foto. El Monte de los Olivos evidentemente tenía muchos olivos, muchas plantas, árboles de aceituna, de olivas, y ahí en ese monte había un huerto, tal vez de algún discípulo, tal vez de acceso público. Lo cierto es que Jesús encontraba en ese lugar la paz que necesitaba. Es muy probable que fuera de un discípulo. Entonces él iba, a, voy a, voy un rato al huerto tuyo, necesito hablar con mi padre. Sí, anda que nadie te va a molestar. Y ahí pasaba sus momentos y sus horas hablando con el padre. Era un huerto. ¿Y qué significa el nombre Getsemaní? El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Sí? Y probablemente ahí, bueno, era en el huerto había olivares con plantas de olivo, con sus aceitunas, y allí mismo tendría su planta para realizar el aceite, para exprimir las olivas y hacer aceite de oliva. Y qué significativo y qué precioso el nombre, ¿no? Porque en ese lugar el alma del Señor Jesucristo fue exprimida, estrujada, y salió aceite, salió toda la ternura de un corazón al cual miramos, admiramos y al cual queremos imitar. En esa prensa de aceite, el alma del Señor Jesucristo fue exprimida.
¿Y qué significa la expresión pasa de mí esta copa? Mateo dice que lo dijo 3 veces. Pasa de mí esta copa. En este contexto, bueno, la palabra copa eh, normalmente se usaba como una metáfora de medida, ¿no? La copa de la bendición, la copa de... Acá puntualmente se está refiriendo a la copa de la ira de Dios. La ira de Dios, que es la paga del pecado, ¿sí? Bueno, toda la justicia de Dios demandaba que se pagara con muerte por el pecado. Jesús no había pecado, entonces en su muerte en la cruz, Él pagó por el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Esa copa de ira de Dios tenía que tomarla completita para poder ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y otra pregunta que queremos responder es ¿por qué se angustió Jesús? Quiero ver una cosa, permítame. ¿Por qué se angustió Jesús? Yo tengo acá, he planteado varias alternativas, ¿no? Por la perspectiva de romper la comunión con el resto de la Trinidad. Dice, nunca en toda la eternidad Jesús había experimentado algo así. Fíjese que Jesús estando, dice Juan capítulo 1, versículo 2, 1 y 2 voy a decir, porque no sé dónde empieza, dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces la palabra utilizada en ese texto, en el versículo 2, hace referencia a una comunión íntima. Dice en el principio, pero principio desde antes de la fundación del mundo, eternamente, porque que el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Hijo es eterno, eternamente han tenido comunión los miembros de la Trinidad de tal manera que son uno. ¿Sí? Entonces, eternamente siempre Jesús tuvo comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando se hizo hombre, la comunión no se rompió, porque lo que rompe la comunión es el pecado. Él siguió estando y por eso oraba, y por eso uno dice, ¿cómo es? ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Porque Él alimentaba esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y nos dejaba un ejemplo de oración y nos dejaba un ejemplo de comunión, de valorar la comunión, ¿sí? Entonces, dice que cuando alguien peca se rompe la comunión. Y Jesús nunca había experimentado eso. No sabía lo que era romper la comunión. No sabía. Por eso esas palabras tan angustiantes en la cruz cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era Jesús mirando al cielo y sintiendo la comunión rota, sintiendo que marcaba el número de Dios y estaba cortada la línea. Nunca había experimentado en toda la eternidad eso. Yo no creo que Jesús se angustiara por unos latigazos, porque sabía que lo iban a azotar. No creo que Jesús se angustiara porque clavaran sus manos y sus pies. No creo que Jesús se angustiara porque sabía que lo iban a insultar y a bofetear y burlar y todo eso. Creo y estoy firmemente convencido que la angustia de Jesús era de romper la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Dice Lucas, abajo en el último de los cuadros, dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y el versículo 43, que no lo puse acá, dice, y vino un ángel para fortalecer.
Entonces Jesús estaba pasando una prueba tremenda. ¿Sí? Yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que Jesús experimentó dos cruces. En el Calvario experimentó la cruz física, pero en Getsemaní él experimentó la cruz psicológica. En Getsemaní estaba siendo crucificado de antemano, estaba viviendo, experimentando, pensando en que en un momento iba a levantar sus ojos al cielo y iba a tener que decir, ¿por qué me has desamparado? Hebreos 5:7 dice que Cristo, mientras estuvo acá en la tierra, ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. ¿Sí? Ruegos y súplicas. Fue tremenda la experiencia de Getsemaní. La angustia por romper la comunión. Y la reflexión, esto nos deja muchas enseñanzas, ¿sí? Varias enseñanzas. Perdón. Una es de valorar la comunión. Pensar en la agonía que sufría Jesús de solo pasar por su mente que la comunión se iba a romper. A veces nosotros tenemos en poco la comunión con Dios. Y decimos, bueno, una mancha más al ti, y después le pido perdón a Dios y todo, y me limpio de nuevo y vuelvo a tener la línea de nuevo, restaurada. Y aprender de él lo que vale la comunión con Dios. Y tener siempre la línea directa. Otra enseñanza que este pasaje nos deja es sus armas fueron la oración, la obediencia y la fe. Estas tres fueron sus armas. La oración, la obediencia y la fe. Él tuvo una batalla increíble en este huerto. Pero sus armas fueron esas. La oración, se apoyó en sus discípulos, velen conmigo. La obediencia, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la fe. Y otra enseñanza que encontramos en este pasaje, que aún ante el dolor, él se sometió. Y no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me duele, me cuesta, me siento mal, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que yo pueda sujetarme a tu voluntad sabiendo que vos sabes lo que es mejor para mí. Que no tenés un plan de daño, de castigo, simplemente porque te gusta vernos sufrir. No existe tal pensamiento, no existe tal situación. Saber que Él tiene mayor claridad en lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. Someternos a su voluntad y estar dispuestos a tomar la cruz y seguirle. Que Dios te bendiga.